Durante casi 2000 años, un nombre ha sido pronunciado con desprecio, con rabia, con miedo, un nombre que se convirtió en sinónimo de traición en Judas, el discípulo que entregó a Jesús por 30 monedas de plata, el hombre que besó al Maestro en la noche más oscura de la historia, el traidor por excelencia. Pero, ¿y si la historia que siempre escuchaste no fuera la única versión? ¿Y si existiera un texto antiguo que afirma que Judas no fue el enemigo, sino el único discípulo que realmente comprendió a Jesús? ¿Y si la traición no fue traición? En 1978, en una zona árida de Egipto, cerca de la región de El Miña, unos campesinos descubrieron algo enterrado en una cueva. No era oro, no eran joyas. Era un códice antiguo, encuadernado en cuero, escrito en copto, un manuscrito que había permanecido oculto durante más de 1.6 años. Ese documento sería conocido más tarde como el Evangelio de Judas An. Pero antes de entender por qué ese texto sacudió al mundo académico en 2006, debemos comprender algo más profundo, el contexto en el que nació, porque el Evangelio de Judas no es simplemente una historia alternativa, es parte de una corriente teológica radical que casi reescribe el cristianismo desde su cimiento. Para entenderlo, debemos regresar al siglo II An. En ese momento, el cristianismo todavía no era una religión organizada como la conocemos hoy. No existía una Biblia oficialmente definida. No había un Nuevo Testamento cerrado. Las comunidades cristianas estaban dispersas por el Imperio Romano, cada una con tradiciones, textos y enseñanzas que circulaban de forma diversa. Había evangelios que hoy consideramos canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero también existían otros escritos que circulaban ampliamente: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe. Y sí, el Evangelio de Judas. Entonces surge una pregunta inevitable. Si había tantos textos, ¿por qué solo 4 evangelios fueron aceptados? La formación del canon no fue instantánea, fue un proceso largo, complejo y teológico. Las comunidades cristianas buscaban escritos que cumplieran ciertos criterios en conexión apostólica, coherencia doctrinal, uso litúrgico amplio y consistencia con la enseñanza transmitida. Muchos textos fueron rechazados no necesariamente por conspiración, sino porque representaban corrientes teológicas consideradas incompatibles con la fe que se estaba consolidando. Y aquí es donde entra el gnosticismo. El Evangelio de Judas es un texto profundamente gnóstico. Pero, ¿qué significa eso? El gnosticismo no era una religión unificada, sino un conjunto de movimientos que compartían ciertas ideas fundamentales. Una de ellas era que el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por una entidad inferior, a veces llamada el demiurgo. Para los gnósticos, el mundo físico era una prisión, el cuerpo era una cárcel. La salvación no venía a través del sacrificio expiatorio, sino del conocimiento secreto, la gnosis. En esta cosmovisión, Jesús no vino principalmente a morir por los pecados del mundo, sino a revelar un conocimiento oculto a aquellos capaces de recibirlo. Y según el Evangelio de Judas, solo uno de los discípulos entendió ese conocimiento en Judas. En este texto, Jesús se ríe de los otros discípulos, se burla de su incomprensión, los presenta como incapaces de entender la verdadera naturaleza espiritual de su misión. Pero Judas es diferente. Jesús lo aparta del grupo, le revela misterios cósmicos, le habla del origen del universo, de los eones celestiales, de la estructura invisible del cosmos. Y en un momento crucial, Jesús le dice algo impactante: superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre
que me reviste. Esta frase es explosiva, porque en la teología gnóstica el cuerpo físico de Jesús es simplemente una envoltura. La verdadera esencia espiritual necesita liberarse de esa prisión material. Y para que eso ocurra, alguien debe entregar ese cuerpo. Judas no traiciona a Judaos, obedece. Judas no vende a Jesús, cumple una misión superior. Aquí el relato cambia radicalmente. En los evangelios canónicos, Judas actúa por dinero, es influenciado por Satanás, se arrepiente, devuelve las monedas. En el evangelio de Judas, él actúa por revelación, no es manipulado, es elegido. Esto plantea una tensión teológica enorme. Si Judas actuó bajo instrucciones de Jesús, entonces la traición fue parte consciente del plan. Pero si fue parte del plan, ¿puede llamarse traición? Y si no fue traición, ¿qué significa eso para la comprensión tradicional del pecado? La culpa y la responsabilidad. Cuando el manuscrito fue finalmente autenticado y presentado al público en 2006, generó titulares en todo el mundo, documentales, debates académicos, controversias teológicas. Muchos pensaron que se trataba de una revelación que cambiaría el cristianismo. Pero los estudiosos rápidamente señalaron algo importante. El texto no es del siglo I, no fue escrito por Judas Sandata, probablemente del siglo II o III. Es una producción teológica posterior, influenciada por corrientes gnósticas ya desarrolladas. Eso significa que no es un testimonio directo, sino una reinterpretación tardía. Sin embargo, su existencia demuestra algo fascinante. En los primeros siglos del cristianismo existían comunidades que veían a Judas de forma completamente distinta. Eso obliga a hacer una pausa, porque durante siglos hemos asumido que la imagen de Judas fue uniforme desde el principio, pero la historia es más compleja. En los evangelios canónicos, Judas es ambiguo hasta el final. Sí, roba de la bolsa común, según Juan sí. Conspira con los líderes religiosos, pero también es uno de los 12, es elegido por Jesús, es enviado a predicar, realiza milagros junto con los demás. Jesús sabía desde el principio lo que haría Judas. Eso plantea otra pregunta inquietante. Si Jesús sabía que Judas lo traicionaría, ¿por qué lo eligió? Algunos teólogos argumentan que la elección demuestra soberanía divina. Otros ven en ello un misterio insondable sobre libertad y destino. Pero el Evangelio de Judas ofrece otra posibilidad. No fue elegido a pesar de su traición, sino precisamente para cumplir esa función. La tensión entre destino y responsabilidad se vuelve central. Si todo formaba parte del plan divino, ¿es Judas culpable o instrumento? En el libro de los Hechos, Pedro declara que Judas cumplió lo que estaba escrito. En los Salmos se citan pasajes como profecías sobre su destino. Entonces, incluso dentro del canon, existe una dimensión de cumplimiento profético. Pero el canon nunca exime a Judas de culpa. El Evangelio de Judas, en cambio, lo eleva casi a la categoría de iniciado supremo, no como villano, sino como el único que entendió que la muerte física de Jesús era necesaria para liberar la chispa divina. Este cambio de perspectiva no es solo narrativa, es cosmológico, porque si el mundo material es malo y el cuerpo es prisión, entonces la cruz deja de ser sacrificio redentor y se convierte en liberación espiritual. Eso altera la esencia del cristianismo ortodoxo, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Por qué textos como este fueron rechazados? ¿Fue una cuestión de
poder institucional o fue una cuestión de coherencia doctrinal? Los líderes cristianos del siglo II, como Ireneo de Lyon, escribieron extensamente contra los gnósticos. Ireneo menciona específicamente un evangelio de Judas usado por ciertos grupos. Lo considera herético. Lo denuncia como una distorsión peligrosa. Para él, la fe apostólica debía preservarse frente a reinterpretaciones esotéricas. Eso nos lleva a una realidad histórica clave. El cristianismo primitivo fue un campo de batalla teológico. No era monolítico. Había debates intensos sobre la naturaleza de Cristo, sobre la creación, sobre la salvación. El canon no cayó del cielo ya encuadernado. Fue el resultado de siglos de discernimiento, conflicto y consolidación. El Evangelio de Judas quedó fuera porque su visión del mundo era incompatible con la enseñanza que se estaba afirmando como ortodoxa. Pero su supervivencia hasta nuestros días demuestra que hubo voces disidentes. Y eso nos obliga a enfrentar una pregunta más profunda. ¿Qué tan estable es la imagen que tenemos de los personajes bíblicos? ¿Es posible que la figura de Judas haya sido moldeada por la tradición de manera más rígida de lo que los primeros siglos reflejan? En los evangelios canónicos, Judas muere trágicamente. Mateo describe su suicidio. Hechos describe una muerte violenta. Hay diferencias narrativas. Eso ya muestra que incluso dentro del canon hay matices. La figura de Judas siempre ha sido un espejo de nuestras propias luchas con la traición, la culpa y el perdón. Pero el Evangelio de Judas hace algo radical. Toma al villano absoluto y lo convierte en el único discípulo con verdadera comprensión espiritual. Y esa inversión no es casual, es una declaración teológica, es una crítica implícita a la autoridad emergente, es una reinterpretación que desafía la narrativa dominante. Sin embargo, aceptar esa versión implica adoptar una cosmovisión completamente distinta, un universo dualista. Un Dios supremo distante, una creación defectuosa. Eso no es simplemente cambiar el papel de un personaje, es reconfigurar todo el marco. Entonces, la pregunta ya no es solo si Judas fue traidor o instrumento. La pregunta es, ¿quién era Jesús según este texto? ¿Un redentor sacrificial o un revelador esotérico? Y si el mensaje central cambia, ¿qué sucede con todo lo demás? En este punto, la historia deja de ser sobre un manuscrito antiguo. Se convierte en una confrontación entre dos visiones de la realidad. Una en la que el mal se vence a través del sacrificio y la encarnación. Y otra en la que la materia misma es el problema y la salvación consiste en escapar. Y en el centro de ese choque teológico se encuentra la figura más odiada del Nuevo Testamento. Pero lo que aún no hemos explorado es algo todavía más inquietante. ¿Qué dice exactamente el texto sobre el destino final de Judas? ¿Es realmente presentado como héroe o su historia termina de una manera mucho más ambigua de lo que parece a primera vista? El Evangelio de Judas no termina con una glorificación sencilla del discípulo. Aquí la narrativa se vuelve aún más compleja. El texto presenta a Judas como el único capaz de comprender los misterios revelados por Jesús, pero su destino no es glorioso en términos humanos. No hay celebración, rehabilitación pública, ni reivindicación histórica. Lo que hay es una misión
y una profunda soledad. Jesús le revela a Judas una cosmología detallada. Le habla de eones, ángeles y generaciones celestiales. Describe un universo de múltiples niveles espirituales donde el mundo material es resultado de entidades inferiores que ignoran al Dios Supremo. En S.G. Marco, entregar a Jesús no es traición, sino liberación. Judas permite que el hombre que lo reviste sea sacrificado. Facilita la separación entre cuerpo físico y esencia divina, pero el texto también deja claro que Judas será maldecido por las generaciones. Serás maldecido por las generaciones, le dice Jesús. ¿Por qué? Porque visiblemente Judas seguirá siendo el traidor. Su acción será interpretada negativamente. Su papel es necesario, pero incomprendido. Aquí aparece un elemento profundamente trágico. Judas es el único que entiende, pero también el único que carga con el peso de ser odiado. Esto introduce una dimensión psicológica interesante. Si aceptamos la narrativa gnóstica, Judas no actúa por codicia, ni por influencia demoníaca, ni por decepción política. Actúa por obediencia a una revelación secreta. Pero esa obediencia implica aislamiento absoluto. Es el discípulo que sabe algo que los demás no sabe. Es el elegido que será recordado como villano. Sin embargo, incluso dentro del propio texto gnóstico, no todo es exaltación. El Evangelio de Judas contiene pasajes donde el discípulo es descrito como inferior. Algunos estudiosos han señalado que el texto podría no estar rehabilitándolo por completo, sino utilizándolo como figura simbólica para una crítica interna. Esto es importante, porque muchas veces se presenta el Evangelio de Judas como si fuera una defensa moderna del discípulo traidor, pero en realidad es un documento teológico del siglo II, escrito en un contexto de disputas internas, donde los personajes bíblicos son reinterpretados. El Judas del texto no es simplemente el Judas histórico, es un arquetipo y eso nos obliga a hacer una distinción fundamental. Estamos hablando del Judas histórico que vivió en el siglo I o del Judas teológico reconstruido por comunidades gnósticas 100 años después. La mayoría de los historiadores coinciden en que el texto no ofrece datos históricos nuevos sobre el Judas real. Ofrece, más bien, una lectura simbólica, y aún así su impacto es profundo, porque al invertir la figura del traidor, obliga a cuestionar cómo se construyen las narrativas. En los evangelios canónicos, Judas cumple una función clara dentro del drama de la pasión. Su traición desencadena el arresto, el juicio y la crucifixión. Su acción es moralmente condenable, pero también instrumental en el cumplimiento de las Escrituras. Hay un equilibrio tenso entre responsabilidad humana y propósito divino. En el Evangelio de Judas, ese equilibrio se inclina radicalmente hacia la revelación secreta. La muerte de Jesús no es sacrificio expiatorio tradicional, no es sustitución penal, no es reconciliación entre Dios y humanidad mediante sangre derramada, es liberación del espíritu atrapado en la materia. Ese cambio redefine todo. Si la cruz deja de ser el centro redentor y se convierte en simple transición, entonces la teología cristiana clásica pierde su eje. Por eso el conflicto no es menor. No se trata solo de rehabilitar a un personaje secundario, se trata de alterar el corazón del mensaje cristiano. Aquí es donde debemos examinar algo aún más delicado. ¿Por qué la figura de Judas se volvió tan poderosa a lo largo de la historia? Porque encarna el misterio del mal dentro del círculo íntimo. No es un enemigo externo,
No es un soldado romano, no es un fariseo. An es uno de los 12. Es el traidor desde dentro. Eso convierte su historia en una advertencia constante, pero también en un espejo. A lo largo de los siglos, Judas fue utilizado como símbolo del traidor político, del hereje, del apóstata. Su nombre trascendió la narrativa bíblica y se convirtió en arquetipo cultural. El Evangelio de Judas intenta romper ese arquetipo, pero al hacerlo, introduce otro problema. Si Judas fue simplemente ejecutor de un plan revelado por Jesús, ¿dónde queda la libertad humana? Si todo estaba determinado por una estructura cósmica secreta, entonces la responsabilidad moral se diluye. Y aquí es donde la discusión vuelve a los evangelios canónicos. En ellos, Jesús predice la traición, pero también declara: «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido». Esa frase es contundente. Sugiere conocimiento previo, sí, pero también juicio. El texto gnóstico elimina ese juicio y lo reemplaza por iniciación. Son dos visiones incompatibles. Una ve la historia como drama moral real, donde las decisiones importan y tienen consecuencias eternas. La otra la ve como representación de un conflicto cósmico, donde lo visible es apenas sombra de realidades superiores. Entonces, ¿qué hacemos con el Evangelio de Judas hoy? Desde el punto de vista histórico, es un testimonio invaluable de la diversidad del cristianismo primitivo. Muestra que existían comunidades que interpretaban la figura de Jesús de manera radicalmente distinta. Nos obliga a reconocer que el siglo II fue un laboratorio teológico intenso. Desde el punto de vista doctrinal, no ofrece una alternativa históricamente más cercana a los acontecimientos originales. Es posterior, elaborado dentro de una corriente específica, que ya había desarrollado su propia mitología, pero desde el punto de vista existencial, plantea preguntas incómodas. ¿Es posible que el villano de una historia tenga un papel más complejo de lo que aparenta? ¿Puede alguien cumplir una función necesaria y aún así ser moralmente responsable? ¿Hasta qué punto destino y libertad coexisten? Tal vez la fuerza duradera de la figura de Judas no está en si fue héroe o traidor. Tal vez está en que representa la tensión entre cercanía y traición, entre conocimiento y orgullo, entre elección divina y fragilidad humana. El Evangelio de Judas no destruye el cristianismo, pero si nos recuerda algo esencial a la fe cristiana, no surgió en vacío. Se formó en medio de debates, confrontaciones y discernimiento. El hecho de que ciertos textos fueran rechazados no implica necesariamente conspiración, implica conflicto teológico, implica líneas doctrinales trazadas en un contexto de pluralidad. Y aún así, la pregunta permanece viva. Si Jesús sabía lo que Judas haría, si su muerte era parte del plan redentor, entonces la figura del traidor ocupa un lugar inevitable en la historia de la salvación. Sin Judas no hay arresto. Sin arresto no hay cruz. Sin cruz no hay resurrección. Eso no convierte a Judas en héroe, pero sí lo convierte en pieza central del drama. Tal vez el Evangelio de Judas exagera para provocar, tal vez intenta subvertir la narrativa dominante, para transmitir una cosmovisión distinta, pero su existencia nos obliga a mirar con mayor profundidad los textos que consideramos familiares, porque la historia de Judas no es solo la historia de un hombre que falló, es la historia de cómo entendemos el mal, el propósito, la libertad y la redención. Y al final,
Más allá de manuscritos enterrados en el desierto, más allá de polémicas académicas y titulares sensacionalistas, la pregunta decisiva sigue siendo la misma, que atravesó los siglos. ¿Quién es Jesús? Si es el Hijo encarnado que muere por los pecados del mundo, entonces la traición es tragedia moral real. Si es un revelador gnóstico que busca escapar de la materia, entonces la entrega es liberación. Dos visiones and dos teologías. Un mismo nombre en el centro, Judas, el discípulo que traicionó, o el hombre que creyó entender un misterio demasiado grande para el resto. La historia no termina en el desierto egipcio, donde apareció un códice olvidado. Termina en la forma en que cada generación decide interpretar ese nombre, y esa decisión sigue siendo profundamente incómoda.